Hola amigos, me complace mucho que formen parte de este estudio bíblico sobre el plan de Dios y las promesas de Dios para 7 áreas claves de tu vida. En las próximas 7 sesiones vamos a ver las promesas de Dios para tu salud espiritual, tu salud física, tu salud mental, tu salud emocional, tu salud relacional, tu salud financiera y tu salud vocacional. A esto llamamos las 7 áreas de tu vida. Dios se interesa en cada área de tu vida y Él quiere bendecir cada área de tu vida. Él quiere que seas saludable en cuerpo, en alma y en espíritu. Y Él nos ha dado los pasos y principios en su palabra para que tengamos vidas plenas y saludables. No solo para nuestra felicidad, sino en última instancia para la felicidad de Dios y para su gloria. La palabra de Dios está llena de promesas para bendecir nuestras vidas. Pero con cada promesa hay una premisa. Dios dice, si tú haces esto es la premisa, entonces yo haré esto, esta es la promesa. Por ejemplo, la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, esta es la premisa, Él perdonará nuestros pecados, esta es la promesa. La Biblia dice, reconócelo en todos tus caminos, esta es la premisa. Y la Biblia dice, Él enderezará tus sendas, esta es la promesa. Cada promesa tiene una premisa. En las próximas semanas veremos las promesas de Dios para cada una de las 7 áreas claves de nuestras vidas. Y vamos a discutir las premisas, las condiciones o los pasos que podemos dar a fin de vivir en la bendición de Dios. Ahora, en esta sesión veremos 7 hábitos que mejorarán tu salud espiritual. Dios ha prometido que si practicas estos 7 hábitos, y todos son bíblicos, Él te bendecirá con una fuerte salud espiritual. Así que empecemos con el hábito número 1. Si quiero ser espiritualmente saludable, entonces número 1, debo amar a Jesús supremamente. Tomen nota de eso. Ese es un hábito. En Lucas capítulo 14 Jesús dijo esto: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos y a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Eso suena algo radical, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que debes amar a Jesús más que a cualquier otra cosa. Ahora, quiero que escribas lo siguiente: la salud espiritual es medida por el amor. La salud espiritual es medida por cuánto amas. No se mide por cuánto sabes, por tu conocimiento bíblico, no se mide por tus habilidades, no se mide por las palabras que decís, no se mide por cuántas veces asistís a la iglesia. Tu salud espiritual se mide por cuánto amas a Dios y cuánto amas a los demás. Eso es lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 12. El mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, eso es apasionadamente, con toda tu alma, eso es voluntariamente, con toda tu mente, eso es atentamente, y con todas tus fuerzas, eso significa prácticamente, vivir tal como lo amas. Ahora, en la Biblia hay una palabra para esto. Amar a Dios se llama adoración. Lo que seas que ames más en la vida es lo que adoras. Si tu auto es lo que más amas, adoras a tu auto. Si lo que más amas es tu trabajo, adoras tu trabajo. Si lo que más amas es tu cuerpo, te estás adorando a vos mismo. Adoras todo aquello a lo que le das más amor. Dios dice esto: si querés ser espiritualmente saludable, tenés que amarme más a mí. Tenés que adorarme supremamente. Ese es el primer hábito para la salud espiritual. Vamos a ver el hábito número 2. Por favor, tomen nota. Si quiero ser espiritualmente saludable, debo encontrarme con Él, es decir, con Dios, diariamente. Pueden ser 5, 10, 15 minutos o lo que sea, pero hacé una cita con Dios, encontrate con Él y silenciosamente decirle: Dios, ¿hay algo que quieras decirme? Habla con Dios en oración acerca de las cosas en tu mente y luego deja que Dios te hable en su palabra. Eso es adoración, es un tiempo a solas con Él. Ahora la Biblia dice, en Proverbios capítulo 8, verso 34, dichosos los que me escuchan
y a mis puertas están atentos cada día. Por favor, subrayen la frase cada día. Esperando, dice la palabra de Dios, a la entrada de mi casa. ¿Qué está diciendo Dios? Quiero que hagan una cita diaria, un hábito diario de encontrarse conmigo. Ahora piensen esto. ¿Por qué querría Dios que pases tiempo con Él si Él no quisiera pasar tiempo con vos? ¿Te das cuenta de esto? El Dios del universo quiere pasar tiempo con vos. Esto es importante para Dios. Él siempre se hace presente a la cita. Pero, ¿qué hay de vos? Si estudias la historia de la iglesia, te vas a dar cuenta que todo gran creyente que ha sido muy bendecido y muy usado por Dios, ha tenido este hábito de encontrarse con Dios de una forma diaria. Repito, no tiene que ser mucho tiempo, pero sí tiene que ser habitual. Debes comunicarte con Dios. Ahora, este es el tercer hábito para la salud espiritual. Si quiero ser espiritualmente saludable, debo estudiar y hacer su palabra. Tomen nota de eso. Hay tantas promesas en la Biblia donde Dios dice, si tomas este libro, la Biblia, y llenas tu corazón con él, y llenas tu mente, Él dice, bendeciré tu negocio, bendeciré tu familia, bendeciré tu salud, bendeciré tus finanzas. Si pones este libro dentro de tu corazón, dentro de cada área de tu vida, o donde querés que Dios te bendiga, debes edificarlo sobre su palabra. El Salmo capítulo 1 dice, dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita. Por cierto, ¿qué es la ley del Señor? La Biblia. Y sigue diciendo, día y noche medita en ella. La Biblia dice que si haces esto, es decir, la premisa, sucede lo siguiente. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto. En otras palabras, vas a ser productivo. ¿Querés ser productivo? ¿Querés ser más productivo? Tenés que meditar en la palabra de Dios. Eso es un hábito. Y termina diciendo, y sus hojas jamás se marchitan. ¿Qué significa eso? Significa que cuando hace calor, es decir, cuando estás bajo presión, no te marchitas. ¿Por qué? Porque tenés raíces profundas. Y la tercera parte de la promesa dice esto. Todo cuanto hace, prospera. ¿Escuchaste la premisa y las promesas? Dios quiere prosperarte en lo que haces. Pero esta es la premisa. Debes meditar en su palabra. Debes estudiar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. Debes pensar en ella y debes hacer lo que dice ella. Esa es la condición, esa es la premisa de la promesa. No es suficiente solo con estudiar la palabra, debes hacer lo que dice la palabra. Jesús lo dijo de esta forma en Juan capítulo 15. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. El libro de Santiago nos dice lo mismo, nos dice cómo hacerlo. Escuchen, quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, ¿cuál es esa ley que da libertad? La Biblia. Y persevera en ella, es decir, es algo constante, es algo habitual, no olvidando, eso es memorizar, lo que ha oído, sino haciéndolo, eso es actuar, recibirá bendición al practicarla. Ahora, este es el cuarto hábito para la salud espiritual. Si quiero ser espiritualmente saludable, debo diezmar de mis ingresos. Ahora, ¿qué significa eso? Que al igual que regreso a Dios la primera parte de mi día, le regreso a Dios la primera parte de mi dinero. Le devuelvo el 10% de lo que gano a Dios. En otras palabras, si gano 1,000 pesos, le devuelvo 100. ¿Por qué debería hacer eso? ¿Por qué me pidió Dios que lo haga? Obviamente Dios no necesita de mi dinero, pero sí quiere lo que representa. Él quiere tu corazón. La Biblia dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. Ya hablaré más al respecto en nuestra sesión de salud financiera, pero la Biblia dice esto en Malaquías 3:10. Y es una de las grandes promesas de la Biblia. Y si estás atravesando un tiempo financieramente difícil, si estás bajo estrés por tu dinero, por tus finanzas, si apenas te alcanza para llegar a fin de mes, necesitas esta promesa. Es uno de los hábitos para la salud espiritual. Malaquías 3:10 dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Por cierto, ¿qué es el templo? El templo es el lugar donde adoras. No le das tu diezmo a una fundación, no le das tu diezmo a una organización caritativa. Debes traer tu diezmo a la casa de adoración como un acto de adoración. Él dice,
pruébenme en esto. Por favor, subrayen eso. Dice el Señor Todopoderoso, y acabamos de leer la premisa, y ahora viene la promesa. Dice el Señor, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Dios dice, hagamos un pequeño juego. Yo les daré, ustedes me dan, a ver quién gana. Déjame darte un ejemplo personal. Hemos puesto esto como prioridad en nuestro matrimonio. Tal vez pueda deberle algo a alguien, pero jamás le debo a Dios. Lo primero que pagamos en nuestro matrimonio es a Dios. Podemos atrasarnos en algunos pagos, pero jamás nos atrasaremos en los pagos de Dios. Dios dice, si querés mi bendición en tus finanzas, poneme primero. Así que por 16 años que llevamos de casados, Dios nos ha bendecido. Dios ha bendecido nuestra economía. Claro que hemos cometido errores, pero aún así jamás dejamos de darle a Dios lo que es de Dios. Y eso nos ha bendecido hasta el día de hoy. De hecho, muchas veces hemos dado más del 10%. Y no lo digo para jactarme de mí, sino para jactarme de Dios. Él cumple lo que promete. Aprender este hábito de la generosidad es tan importante como aprender el hábito de un tiempo a solas con Dios o del hábito de estudiar la palabra de Dios. Todos son importantes. Porque lo que estoy dando a Dios, mi diezmo, mi tiempo, mi talento, le estoy dando en definitiva cada área de mi vida. El hábito número 5 para la salud espiritual es este, y es muy importante. Si quiero ser espiritualmente saludable, debo aprender a amar a otros creyentes. Tomen nota de eso. Recuerden, cuando empezamos dijimos que todo se trata de amor. Dios no solo quiere que le ames a Él, Él quiere que ames a otros creyentes. Jesús lo dijo así, si querés ser mi discípulo, no debes amarme solo a mí, debes amar a todos en mi familia. Fijémonos lo que dijo Jesús en Juan capítulo 13. Si se aman los unos a los otros, está hablando acerca de los creyentes, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Él dice, la prueba de que sos mi discípulo no radica solo en que ames a Dios, sino también en que ames a todos los demás. Este es el sello de ser un discípulo de Jesús. No se trata de que te reconozcan por esa calcomanía pegada en el vidrio de tu auto, o que seas ese cristiano reconocido por compartir devocionales en las redes sociales. Dios dice, la prueba de que eres mi discípulo es que practicas el hábito de amar a los demás creyentes. Vos amás a tu familia, amás la iglesia de Dios, amás la familia de Dios, amás los hijos de Dios. ¿Alguna vez escuchaste a alguien decir, yo amo a Jesús, pero simplemente no amo a la iglesia? Bueno, entonces quiero decirte, no sos un discípulo. ¿Por qué? Porque con todas sus imperfecciones, faltas, ridiculeces, fracasos, Jesús dice que la iglesia es importante. Es la familia de Dios, es la novia de Cristo. Jesús murió también por la iglesia. La iglesia es su familia. Así que si no amás la iglesia, déjame decírtelo así, no te va a gustar el cielo. Porque serán los únicos que estarán allá. Así que más te vale aprender cómo amar a otros discípulos. Ahora, la Biblia dice esto. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a su hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios, a quien no podemos ver? Ahora, para ser un discípulo, debes amar a otras personas en la familia de Dios. Quiero que escribas esto. El crecimiento espiritual ocurre en comunidad. No por mi cuenta, no estando totalmente solo. No podés ser un discípulo por propia cuenta. No podés ser un discípulo en aislamiento. No podés ser un seguidor de Cristo sin estar en comunidad, porque todo se trata de amor. Nunca conseguirás la madurez espiritual sin una familia espiritual. Tal vez consigas conocimiento bíblico, pero no crecerás en amor si no estás con otras personas. Recuerden que Juan 13 dice, si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. La frase los unos a los otros es usada unas 58 ocasiones en la Biblia. La Biblia dice
que nos amemos unos a otros, que nos ayudemos unos a otros, que cuidemos y sirvamos unos a otros. La Biblia dice que nos animemos unos a otros, que oremos unos por otros. La Biblia dice que nos saludemos y nos apoyemos unos a otros. La Biblia dice una y otra vez que debemos preocuparnos unos por otros. Ahora, fuimos puestos en este planeta para aprender a amar. Primero, para aprender a amar a Dios supremamente y para aprender a amar a los demás prácticamente. Ahora, debes tener una familia espiritual, tener que relacionarte con el pueblo de Dios. ¿Con el fin de qué? Con el fin de aprender a amar. No lo aprenderás quedándote en una cueva en medio de una montaña. Aprender a amar a Dios y aprender a amar a tu prójimo como a ti mismo son los dos grandes mandamientos de la Biblia. Es por eso que estar en un grupo pequeño, como en el que te encontrás ahora mismo, es absolutamente esencial para tu salud espiritual. No podés crecer sin eso. ¿Por qué? Porque no podés amar una multitud. Ahora podés adorar con una multitud, pero no podés estar en comunión con una multitud. Así que necesitas un grupo pequeño y estar comprometido en amor. Un grupo pequeño de creyentes a quienes puedas amar, animar y apoyar. Y ellos puedan amarte, animarte y apoyarte. El hábito número 6 para la salud espiritual, si quiero ser espiritualmente sano, es que debo aprender a servir a otros desinteresadamente. Servir es una parte importantísima de tu desarrollo espiritual, porque Dios dice que crecer no es solamente asimilar, también tenés que dar, tenés que usar esos músculos que Dios te dio, tenés que usar esa fuerza. Dios dice, si querés ser la persona más importante de esa habitación, entonces debes tomar el último lugar en esa habitación y servir a los demás. La forma de ser grande es a través del servicio. Debes entregar tu vida. Jesús lo dijo así, de hecho, uno de los versículos más importantes de la Biblia. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora quiero que subrayes la palabra servir y dar. En ese versículo Jesús nos da los dos propósitos principales de la vida. Él dice, yo vine para servir y para dar. Eso define la vida cristiana. Cuanto más aprendes a servir y cuanto más aprendes a dar, más serás como Jesús. ¿Y sabes algo? Serás más feliz, estarás más realizado, serás más saludable y serás más bendecido, porque cuando haces eso, Dios dice, derramaré bendiciones sobre ti. Ahora, ¿por qué servir es un hábito tan importante en el crecimiento espiritual? Bueno, mucha gente va a la iglesia a alimentarse y alimentarse, pero no llevan a cabo el servicio, porque el servicio es como el ejercicio espiritual. Si solamente nos alimentamos, solamente escuchamos a predicadores en la radio o en las redes sociales y siempre estamos recibiendo y recibiendo y recibiendo, pero en realidad nunca hacemos nada, es como comer, comer y comer y nunca quemar calorías. De hecho, te vas a poner más grande y cada vez más grande. Es decir, estás como espiritualmente gordo. Y hay personas espiritualmente gordas que las tenemos que hacer rodar por los pasillos de la iglesia. Si no haces ejercicio espiritual, sirviendo a los demás, de ninguna forma desarrollarás músculo espiritual. Y nunca crecerás y nunca recibirás la bendición de Dios sobre tu vida. Ese es el hábito número 6, servir a los demás. Ahora, finalmente, déjame darte el hábito número 7 para tu salud espiritual. Si quiero ser espiritualmente saludable, tomen nota, debo compartir las buenas noticias. En otras palabras, lo que he recibido, debo compartirlo con los demás. Debo decirle a otros las buenas noticias de Jesús. Debo decirle a los demás que hay un propósito para sus vidas, que pueden ser perdonados, que su pasado puede ser perdonado, que pueden tener un propósito para vivir y un hogar en el cielo. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, dijo esto: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza y a su vez que estén capacitados para enseñar a otros. Ahora quiero que observes que hay 4 generaciones en este verso. Pablo dice,
Dios me dio las buenas noticias y luego, Timoteo, yo te las encomiendo a ti. Esta es la segunda generación. Luego, Timoteo, dice Pablo, debes encomendárselas a otras personas. Esa es la tercera generación. Que estén capacitados para pasarla a una cuarta generación. El hecho es que vos vas al cielo porque alguien te habló. Y alguien le habló a ese alguien que te habló a vos. Esta es la pregunta, y es muy importante. ¿Se romperá esa cadena con vos? ¿Hay alguien que irá al cielo debido a vos? ¿O vas a romper la cadena? ¿Le estás hablando a alguien de Jesús? Este es el séptimo hábito espiritual. El cristianismo siempre está a una generación de distancia de morir. Si vos no le decís a alguien, entonces, ¿quién se lo dirá? Estás dependiendo de alguien más. Sos espiritualmente estéril. Si no le has hablado a alguien acerca de Jesús, Jesús dice que para ser un discípulo, para crecer, debes compartir las buenas noticias. En Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús lo dijo así. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús dice que para ser verdaderamente sus discípulos, tenés que hacer discípulos. Es decir, tenés que hablarle a alguien más. Tenés que estar dispuesto a compartir tu esperanza, compartir tu fe, compartir tu historia con otros. Quisiera que tu oración sea, Señor, ayúdame a traer una persona a ti este año. Te desafío a hacer esta oración. Dios, ayúdame a traer a una persona. No a 2, no a 10, no a 20, a una persona hacia ti este año. ¿Sabes qué? Si empezás a orar por tus amigos que no conocen al Señor y orás, Señor, quiero traer una persona hacia ti este año, Dios lo hará sencillo. La razón por la que no es tan sencillo es porque no estás orando al respecto. La Biblia dice, pidan y se les dará. Ahí está la premisa y la promesa. Vendrán a Cristo. Si vos estás dispuesto a compartir las buenas noticias, solamente plantá la semilla y Dios la hará crecer. Ahora pensá sobre esto. ¿Podés imaginarte cómo sería llegar un día al cielo y que alguien allí se te acerque y te diga, ¿sabes? Quiero agradecerte. Yo no estaría aquí si no fuera por vos. Vos me hablaste de Jesús y voy a ser tu amigo para siempre. Si podés alcanzar a una persona para Jesús, entonces estás haciendo lo que se necesita para ser un discípulo. Porque se nos ha mandado a difundirlo. Ahora, estos son los 7 hábitos para tu salud espiritual. Empezamos con tu espíritu y continuaremos las otras 6 áreas de tu vida las próximas sesiones. Pero déjame cerrar diciendo esto. Si deseas ser espiritualmente sano y fuerte, si ya no querés seguir siendo un bebé, vas a tener que escoger crecer. Tendrás que tomar algunas decisiones, tendrás que desarrollar algunos hábitos, porque el crecimiento espiritual no es automático, es una elección diaria que tiene recompensas eternas. ¿Cómo le llamás a algo que escoges hacer diariamente? Lo llamás hábito. Ahora, tenés que decir, voy a renunciar a ser un cristiano que deja las cosas a medias, mal concebidas. Voy a ponerle seriedad a esto. Voy a madurar y quiero ser saludable en cada área de mi vida, física, espiritual, mental, vocacional, económica. Pero todo inicia con mi espíritu. Déjame preguntarte esto. ¿Deseas ser un hombre piadoso, una mujer piadosa? ¿Deseas ser tan espiritualmente saludable como podría serlo? Bueno, eso no ocurrirá a menos que decidas desarrollar estos hábitos. Necesitas decir esto. Voy a elegir amar supremamente a Jesús. Esto es un hábito. Voy a elegir pasar tiempo diario con Él. Eso es un hábito. Leeré la palabra de Dios y la pondré en práctica cada día. Voy a diezmar fielmente. Voy a amar a otros creyentes. Me comprometeré con mi familia de fe, con mi grupo pequeño. Me comprometeré con mi comunidad. Voy a usar cualquier don o habilidad que Dios me haya dado para servir a otras personas. No viviré para mí, viviré para los demás. Y finalmente, lo que sea que aprenda, lo compartiré con los demás. Compartiré las buenas noticias.
Estos son los 7 hábitos para un crecimiento espiritual saludable. Ahora quiero cerrar esta sesión orando por vos y luego guiarte en una oración. Oremos. Y te invito a que cierres tus ojos, allí donde estás. Porque no podés crecer espiritualmente saludable si no estás espiritualmente vivo. No existe el crecimiento sin la vida. No podés crecer en Cristo si no conoces a Cristo. Así que tal vez este sea el punto de inicio en esta sesión. Tal vez has escuchado hablar de Jesús, pero no le conoces. Tal vez has sabido acerca de Él, pero no has tenido una relación con Él. La Biblia dice que si no estoy vivo en Cristo, estoy espiritualmente muerto. Y ese es el por qué Jesús dijo, tú debes nacer de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? Bueno, vamos a resolverlo ahora. Y lo vamos a hacer ahora mismo. Es muy sencillo. Solo seguime en esta oración. De hecho, es la oración más importante que hayas hecho en tu vida. Va a llevarte de la muerte a la vida. Cambiará lo viejo por lo nuevo. Cambiará la culpa por el perdón. Va a llevarte de no tener propósito a tenerlo. Del infierno al cielo. De las tinieblas a la luz. Esta será la oración más importante que hayas hecho. Ora conmigo, querido Jesús. Te pido que vengas a mi vida. Te pido que perdones mis pecados. Y te pido que me des un nuevo comienzo. Quiero estar espiritualmente vivo, saludable. Así que te pido, Señor, que me ayudes a desarrollar estos hábitos. Quiero aprender a amarte supremamente con todo mi corazón, mi mente, mi alma y mi fuerza. Y quiero aprender a amar a otros cristianos en la familia de Dios. Y quiero, Señor, continuar con tu enseñanza, aprendiendo y estudiando tu palabra para poder librarme de los impedimentos que me estorban, como la preocupación, el temor, la ansiedad, la culpa, la confusión. Quiero desarrollar mis músculos espirituales, aprendiendo el hábito de servir a los demás. Quiero aprender a ser generoso con mi dinero y quiero compartir las buenas noticias. Ayúdame a encontrar una persona que pueda atraer a ti para que forme parte de tu familia este año. Señor, no puedo hacer estas cosas por mi cuenta. No puedo construir estos hábitos sin tu ayuda y tu fuerza. Por eso, Jesús, de la manera en que puedo, te pido que vengas a mi vida, que pongas tu espíritu en mí y dame el poder para hacer lo que tú quieres que yo haga y lo que en lo más profundo de mi corazón quiero poder hacer. Quiero crecer saludablemente y ser más como tú, desarrollando estos hábitos. Oro en el nombre de Jesús. Amén.